Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Hay momentos en que el cielo no susurra, sino que ruge, cuando el velo entre la eternidad y el polvo tiembla, y una voz más antigua que las estrellas te llama. Este es uno de esos momentos. No estás aquí por casualidad. Fuiste llevado al borde de algo antiguo, urgente y vivo. Las palabras que estás a punto de escuchar se forjaron en el fuego de la revelación divina. Se transmitieron a través de los siglos, y ahora se yerguen ante ti como una llama en la oscuridad. Quédate, acércate, deja que tu corazón se conmueva. Suscríbete, activa las notificaciones y haz que este mensaje forme parte de tu viaje, porque lo que viene tiene el poder de cambiarlo todo. El aire está cargado de silencio antes de la tormenta. Una pregunta resuena en el alma, presionando contra las costillas como un redoble de tambor. ¿Cómo puede una voz sobrevivir a los imperios? ¿Cómo puede la tinta sobre pergaminos frágiles aún encender corazones? Y sin embargo, aquí está Isaías, no como una reliquia del pasado, sino como un hombre ardiente, que aún habla, que aún sacude los cimientos de quienes se atreven a escuchar. Sus palabras no son historia fría, son verdad fundida, abrasadora a través de los siglos, encendiendo cada alma que tocan. La ciudad yace inquieta, envuelta en la falsa paz de un ritual sin rendición. El incienso del templo se eleva hacia el cielo, pero las oraciones son huecas. La gente se inclina con el cuerpo mientras sus corazones vagan en las sombras. A esta silenciosa rebelión, un solo hombre es convocado, no por decreto palaciego, ni por demanda popular, sino por el susurro atronador del santo. Isaías no es elegido por su posición, sino por su postura. El cielo no busca a los orgullosos, llama a los rendidos. Es el año en que muere el rey Usías, y la nación se estremece ante la incertidumbre. Los tronos se estremecen, pero otro trono se revela, uno no tallado por manos humanas. Los ojos de Isaías se ven atrapados en un resplandor de gloria. La orla del manto de Dios llena el templo. Los serafines gritando, «Santo, santo, santo», sus voces estremeciendo los umbrales. Esto no es religión, es la cruda realidad. La presencia es abrumadora, despojando su alma de toda máscara. Un grito brota de sus labios, no pulido ni ensayado, sino el gemido de un hombre deshecho. ¡Ay de mí! Porque estoy arruinado. La santidad lo expone. Cada mancha oculta, cada sombra de orgullo, cada compromiso susurrado, queda al descubierto a la luz. Aquí no hay negociación, ni defensa. Solo el peso de la verdad lo oprime. Y entonces, movimiento. Un serafín se acerca, carbón en mano, con fuego vivo en su superficie. Toca los labios de Isaías. El dolor y la misericordia se entrelazan. Esto no es un castigo, es una purificación. El cielo no aplasta a los llamados, los refina. El carbón quema la impureza, dando paso a palabras que no son suyas. El mensajero se convierte en el mensaje. La voz viene a continuación. Basta como el horizonte. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no pregunta las condiciones, no sopesa el costo. El fuego ya ha disipado la vacilación. Su respuesta es inmediata, firme. Heme aquí, envíame a mí. En esa entrega, comienza un nuevo capítulo en la historia. No uno escrito primero en papel, sino grabado en la eternidad. Y así comienza el viaje. Una voz solitaria que lleva el latido de Dios a calles que lo despreciarán, a reyes que endurecerán sus corazones, a generaciones que intentarán enterrar la verdad. Pero un mensaje del trono no puede silenciarse. Espera. Perdura, te encontrará. Y esta noche, lo hizo. Las calles están llenas, pero el cielo cuenta el silencio. La gente pasa corriendo junto a los profetas como si fueran piedras en el camino. El mercado bulle, las puertas crujen, los gobernantes debaten políticas mientras el cielo se llena de advertencias que se niegan a ver. Isaías camina entre ellos como un hombre que lleva fuego en los huesos, sabiendo que la llama es a la vez un faro y una amenaza. Su voz será el sonido de la misericordia disfrazada de juicio, de la verdad revestida de lamento. La ciudad no se da cuenta de que vive al borde de un precipicio.
de que el suelo bajo sus pies se desmorona grano a grano. Habla, y las palabras no son suyas. Llegan como flechas, afiladas e inflexibles, pero sus puntas están impregnadas de compasión. Oíd, cielos, y escucha, tierra. La voz lleva el dolor de un padre cuyos hijos le han dado la espalda. Los sacrificios aún arden en el altar, pero su humo se eleva en el aire sin aroma de devoción. Se cantan canciones, pero el cielo no percibe melodía alguna en ellas. Cada ritual es una copa vacía, elevada a un Dios al que ya no aman. La mirada de Isaías escruta sus rostros. Algunos sonríen con sorna, otros apartan la mirada, otros aprietan la mandíbula, incómodos al ser vistos. No es la ignorancia lo que los ciega, es la decisión de permanecer ciegos. Y sin embargo, Isaías no se detiene. Sabe que el precio del silencio es mayor que el precio del rechazo. La palabra se ha encendido como fuego en su boca, y retenerla sería asfixiarse. En las sombras, los ídolos resplandecen. No siempre están tallados en piedra o madera. A veces están cosidos en prendas, susurrados en tratos, ocultos tras sonrisas. El pueblo cree que puede sostener a Dios en una mano y a sus ídolos en la otra, sin darse cuenta de que tal agarre los desgarrará. Isaías habla de romperles los dedos de aquello que los destruye, pero cada advertencia que da se siente como golpear una roca con las manos desnudas. Aún así, queda un remanente. Unos pocos cuyos ojos brillan cuando se dice la verdad, que sienten el peso de cada palabra como si estuviera escrita en su piel. Para ellos, la voz de Isaías no es una intrusión, sino un salvavidas. El profeta los conoce, ora por ellos, lleva sus nombres a la presencia de Dios. Son la semilla de esperanza en un terreno pisoteado. Y a pesar de todo, el cielo observa. Los ángeles se mantienen al borde de lo invisible, listos para actuar a la orden de aquel que se sienta entronizado. La tensión en el aire no es solo la rebelión humana, sino el lento tensado de la cuerda del arco de la eternidad. El juicio vendrá, pero también la misericordia. ¿Cuál los alcanzará primero depende de la inclinación de sus corazones? Isaías lo siente como un pulso bajo sus pies, la proximidad de algo imparable. No se limita a pronunciar discursos. Se encuentra en el viento de la historia antes de que estalle, y el viento lleva tanto el olor a quemado como la fragancia de la lluvia. Siglos antes de que un monte llamado Gólgota proyectara su sombra sobre Jerusalén, Isaías lo vio con deslumbrante detalle. La visión no llegó fragmentada, sino completa, como si el tiempo lo envolviera y lo depositara al pie de la cruz. Vio al siervo, no revestido de majestad, sino despojado, despreciado, ensangrentado. El mundo no lo reconocería, no querría reconocerlo. Sin embargo, él cargaría con el peso de cada rebelión, cada herida, cada vergüenza oculta. La voz de Isaías tiembla al escribirla, pero ese temblor no proviene del miedo. Es del asombro, de la insoportable belleza de un Dios que prefiere el sufrimiento al abandono. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cada palabra se graba en el pergamino como grabada a fuego. El inocente por el culpable, el puro por el corrupto. Un intercambio divino que desafía la razón humana. El profeta observa cómo el siervo soporta los azotes, las burlas, los escupitajos. Lo ve conducido como un cordero al matadero, silencioso, sin resistencia. No es debilidad, es poder camuflado en rendición. Y a cada paso, el peso del mundo se tambalea. Las cadenas empiezan a resquebrajarse, aunque los verdugos solo oyen sus propias burlas. Isaías se pregunta si alguien creerá este relato. Incluso ahora, milenios después, la pregunta sigue vigente. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha visto el brazo del Señor revelado? Este no es un cuento para los que se sienten cómodos. Es un llamado a arrodillarse ante un amor que sangra. La visión no termina con la muerte. En ese mismo instante, Isaías ve al siervo levantarse. La satisfacción se refleja en sus ojos al contemplar a quienes su sufrimiento ha redimido. La muerte no lo retendrá. La tumba no lo poseerá. El que cargó con la vergüenza será coronado de gloria. Y aquí, el profeta siente la línea divisoria que atraviesa a toda la humanidad. Lo que hagas con este siervo lo determinará todo.
Ignorarlo. Escoge tus cadenas. Abrazarlo. Y entrarás en una libertad que ningún imperio puede arrebatar. No hay término medio. La cruz es el fin de tu orgullo o el comienzo de tu vida. Isaías se aparta de la visión, con el corazón palpitante. Los siglos irán y vendrán, pero la imagen permanecerá como fuego en los ojos de todo aquel que se atreva a mirarla. Entonces, llega el turno. La voz que atronaba el juicio ahora habla de consuelo. El cambio es tan repentino, que se siente como estar en un campo quemado y oler la primera lluvia. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Estas no son las palabras de un gobernante que lleva la cuenta. Son las palabras de un pastor que ha venido a buscar a sus ovejas perdidas. Isaías lo ve. Un Dios que se inclina, levanta a los heridos en sus brazos, acunándolos contra su pecho. No pasa de largo a los quebrantados, los carga. El pueblo ha atravesado el exilio, la vergüenza y la ruina, pero ahora el camino que les espera brilla con promesas. La misma mano que derribó los altares a los dioses falsos, ahora planta jardines en su lugar. El profeta escucha la promesa para quienes esperan. Alzarán alas como águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin desfallecer. Esta no es la fuerza de los tercos, sino la fuerza de los rendidos. Quienes esperan son los que creen que la última palabra pertenece a Dios, no a las ruinas a sus pies. Sin embargo, la misericordia es impactante. Él no dice, consuelen a quienes la merecen. Dice, consuelen a mi pueblo, el mismo pueblo que lo traicionó, que endureció su corazón, que prefirió los ídolos a su presencia. Esta es gracia, feroz e implacable. Se niega a permitir que los culpables se definan por su culpa. Isaías observa los rostros del pueblo, mientras la esperanza se arraiga. Al principio es frágil, como si no se atrevieran a creer en la restauración. Pero la voz del pastor es firme, llamándolos por su nombre, asegurándoles que su fidelidad perdura más allá de sus fracasos. El profeta comprende que esto no es solo para Israel. Las palabras repercuten, llevando el mismo poder a cada generación, a cada exilio, a cada alma que cree haberse extraviado. El Dios de Isaías es el mismo Dios que camina entre tus escombros hoy, no para regañarte, sino para reconstruirte. Y en ese momento, el horizonte de la profecía se extiende más allá de lo que el ojo puede ver, no solo hasta el final del exilio, sino hasta el final de todo exilio. La visión de Isaías trasciende las fronteras de su propia nación. Ve cómo el orgullo de Babilonia se desmorona, los ídolos de Egipto se hacen añicos, la crueldad de Asiria se quiebra. Todo reino, todo trono, toda fortaleza construida sobre la arrogancia caerá. El mensaje no es regional, sino universal. El mundo no se descontrola. Avanza hacia el trono de aquel que reina. En una ciudad tras otra, las palabras de Isaías proclaman la misma verdad. El poder humano es frágil, fugaz como la niebla bajo el sol matutino. Marcharán ejércitos, se intercambiarán coronas, pero todo es una sombra comparado con la permanencia del rey que se sienta sobre el círculo de la tierra. El profeta no se regocija ante la caída de las naciones. Su tono no es la sonrisa de un vencedor, sino la solemne carga de quien sabe que cada torre derribada representa vidas desprevenidas para encontrarse con el Eterno. Cada advertencia es una mano extendida, incluso a los enemigos de su pueblo. Retrocede, humíllate, vive. Isaías ve algo escandaloso para su época. El día en que Egipto, el antiguo opresor de Israel, construirá un altar al Señor, cuando antiguos enemigos se unirán en adoración. Es una visión de reconciliación tan completa que ni siquiera las heridas más profundas de la historia pueden resistirla. El horizonte se amplía de nuevo, e Isaías vislumbra la paz final. El lobo yace junto al cordero, la tierra llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esto no es una fantasía utópica, es el futuro inevitable escrito por el Creador mismo. Pero Isaías también lo sabe. Un futuro así pertenece solo a quienes se preparan para él. Las naciones que se inclinan ahora se levantarán entonces. Los corazones que resisten ahora enfrentarán el fuego de su justicia. Esta no es la amenaza de un tirano, es la realidad de un reino santo. Y así habla el profeta,
Su voz se extiende más allá de los siglos, más allá de los imperios. A todo oído dispuesto a escuchar. El trono está en pie, el rey reina, y se acerca el día en que toda rodilla se doblará. El desierto se extiende ante él, infinito y crudo, sin estandartes, sin ciudades, sin distracciones, solo el silencio donde se escucha la verdad. Y entonces, rompiendo ese silencio, una voz, no tímida, ni insegura, sino un grito que sacude el vacío. Preparad el camino del Señor, allanad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Esta no es una orden para construir caminos de piedra, es un llamado a derribar las montañas del orgullo y llenar los valles de desesperación en el corazón humano. Isaías siente la urgencia en cada sílaba. Antes de que llegue el rey, el camino debe estar despejado. Los corazones deben ser despojados de sus ídolos, las mentes purificadas de pensamientos distorsionados y las vidas alineadas con la santidad de aquel que viene. Esta preparación no es opcional. Es la diferencia entre recibir al rey y perderlo por completo. Él sabe que muchos no escucharán. Algunos se taparán los oídos, prefiriendo la comodidad de las cadenas familiares a la incomodidad del cambio. Otros se demorarán, imaginando que tienen más tiempo del que tienen. Pero la voz sigue llorando, porque los pasos del rey ya están en el viento. Isaías ve que el desierto no es solo un lugar, sino una estación del alma. Es el tramo árido donde los falsos apoyos se derrumban, donde el ruido se desvanece, donde te quedas solo con tu propia sed. Y es aquí, en el silencio árido, donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad, no para entretener, sino para despertar, no para adular, sino para preparar. El profeta sabe que la preparación no es un solo acto, sino una postura, una forma de vivir con la mirada en alto, el corazón abierto, listos para la llegada repentina de lo sagrado. Es oración sin pretensiones, obediencia sin excusas, entrega sin condiciones. El rey que viene no es un gobernante cualquiera. Su manto lleva la fragancia de la eternidad. Su corona está forjada con una victoria que ningún ejército puede reclamar. Cuando él llegue, nada permanecerá igual. Lo torcido se enderezará, lo áspero se suavizará, lo oculto saldrá a la luz, y toda carne verá la gloria del Señor. Isaías deja caer las palabras como piedras en un estanque tranquilo, sabiendo que sus ondas se extenderán mucho más allá de su vida. En algún lugar, algún día, otra voz en otro desierto retomará el mismo clamor, y cuando eso suceda, la profecía saltará del pergamino a la tierra, de la tinta al aliento vivo. La visión cambia, e Isaías ya no está de pie sobre la arena. Está en el umbral de la eternidad. El cielo ante él no es el que conoce. Brilla con una luz sin origen ni sombra. El aire mismo se siente nuevo, sin el polvo de la muerte. Una voz declara lo que sus ojos apenas pueden comprender. He aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Ve una ciudad, no construida por manos humanas, sino que desciende como un regalo envuelto en luz. Sus muros no ahuyentan el peligro, encierran la alegría. Los niños ríen en calles donde no ronda ningún depredador. Los ancianos viven sus días en paz, sin temer la pérdida de lo que han construido. La maldición no tiene voz aquí. Las sombras no tienen dónde esconderse. En este lugar, el trabajo nunca es robado. Los hogares nunca se queman. Los sueños nunca se aplastan. La armonía es tan profunda que incluso la creación misma parece respirar con más tranquilidad. El lobo y el cordero comparten el mismo pasto. El aire mismo vibra con adoración. Isaías ve al pueblo, sus rostros radiantes, sus ojos libres del peso que una vez los agobiaba. Se reúnen ante el trono no por obligación, sino por amor, atraídos a la fuente de cada latido, cada aliento, cada alegría. Mes tras mes, de sábado en sábado, vienen a contemplar al rey, y cada vistazo es como el primero. Pero la visión también tiene un matiz sobrio. No todos entrarán en esta ciudad. Afuera de sus puertas hay un lugar de separación final, donde la rebelión no encuentra audiencia, donde el pecado exhala su último aliento en el fuego del juicio. El corazón del profeta se duele al escribirlo, pero no puede suavizar lo que ha visto. La eternidad no será un compromiso borroso.
Será una división perfecta entre la luz y la oscuridad. Isaías conoce el peso de esta verdad. Lo que eliges ahora resuena para siempre. Las puertas de la ciudad están abiertas, invitándote, pero no lo estarán para siempre. Y cuando se cierren, será definitivo. Se detiene en la escena, con la gloria del nuevo mundo brillando en sus ojos. No es una ilusión, es una promesa. Una promesa pronunciada por la misma boca que creó las estrellas, y esa boca no miente. La vida de Isaías se debate ahora entre la revelación y la realidad. Cada día despierta con visiones aún ardientes en su mente, pero recorre calles llenas de gente indiferente a ellas. El contraste es agudo, un dolor sagrado en sus huesos. Sabe que los pergaminos que escribe no son solo para su generación, sino para un pueblo aún no nacido. De noche las visiones regresan. Ve el trono, ve a las naciones reunidas, oye el rugido de la adoración como un océano sin orillas. Y entonces, la escena cambia. Se encuentra entre un pequeño remanente. Los que escucharon, se prepararon y resistieron. Sus ropas son blancas, no por su propia dignidad, sino porque el rey mismo las ha lavado. El pecho del profeta se encoge al comprender que la historia es un camino estrecho con dos extremos. Uno que conduce a la luz que ha visto, el otro a la oscuridad que no puede borrar de su mente. Quiere tomar por los hombros a cada transeúnte, despertarlo, gritarle al oído. ¿Entienden lo que está en juego? Pero Isaías también sabe que la fuerza no puede abrir un corazón. Solo la verdad, transmitida por el Espíritu, puede. Así que vierte cada gota de urgencia en su voz, cada lágrima en sus oraciones, cada visión en sus palabras. Es un heraldo, y los heraldos no eligen a quién escuchará. Solo se aseguran de que el mensaje sea escuchado. Algunos días, la soledad lo agobia. La burla de la multitud, la indiferencia de los líderes, la frialdad de los amigos, hieren más que las piedras. Sin embargo, cada herida le recuerda que recorre el mismo camino que el siervo que vio, aquel que soportó el rechazo sin dar la espalda. Isaías comprende algo que la mayoría de los hombres jamás capta. El mensaje no le corresponde guardar, y el resultado no le corresponde controlarlo. Su deber es hablar, escribir, gritar hasta quedarse sin aliento. La eternidad se encargará del resto. Alza la vista al horizonte de nuevo, buscando el destello de lo que le ha sido prometido. La distancia entre el ahora y el entonces parece inmensa, pero en el corazón del Eterno, ya ha terminado. El profeta regresa a las calles, pero ahora las siente más pequeñas, demasiado frágiles para soportar el peso de lo que carga. Cada rostro que ve es un alma en equilibrio entre dos reinos. Se pregunta si pueden sentirlo. La línea invisible que corre entre sus pies y el trono. Ve a los mercaderes regateando monedas, sin percatarse de que aquel que posee toda la plata y el oro se acerca a ellos. Oye la risa de los indiferentes, el parloteo de quienes llenan sus días de trivialidades, y sabe que pronto el ruido será silenciado por un toque de trompeta que se oirá en todos los rincones de la tierra. Isaías vuelve a hablar, con voz firme pero apremiante. No ofrece consuelo a los impenitentes, ni halagos a los orgullosos. Les dice claramente, el reino del hombre se desmorona, el reino de Dios avanza, y no se quedarán donde están. Serán arrastrados por uno u otro. La multitud se revuelve inquieta. Algunos se burlan, otros se van, pero algunos se quedan, con la mirada fija en él. Sienten el calor en sus palabras, ese calor que quema las excusas. En el fondo saben que esta no es la voz de un hombre que intenta hacerse un nombre. Es el eco de una voz más antigua que el tiempo. Isaías los observa, a los que no pueden apartar la mirada. Ve la lucha en sus expresiones, la tensión entre el miedo y la esperanza. Y sabe que así es como se forma el remanente. Un corazón a la vez, abriéndose ante la verdad. Ahora les habla directamente, como si el resto de la ciudad hubiera desaparecido. Les habla del pastor que lleva corderos, del siervo que cargó con las heridas para su sanación, del rey cuyo reinado no tendrá fin. Les dice que el llamado no es solo para profetas, sino para cualquiera que diga, aquí estoy. Al asentarse las palabras, una extraña quietud se apodera de la calle. Es como si el ruido del mundo se hubiera hecho a un lado por un instante
dando paso a la eternidad. La voz de Isaías trasciende los muros de Jerusalén, aunque el pueblo no lo percibe. Sus palabras trascienden las generaciones como chispas en el viento, llegando a corazones con siglos de diferencia. Un día, en otro desierto, otro hombre gritará el mismo llamado: preparad el camino. Y ese día, la promesa estará más cerca que nunca. Pero el profeta también ve más allá de esa segunda voz, más allá del día en que el siervo camina entre los hombres, más allá de la colina donde la sangre manchará la tierra. Ve el horizonte de la historia inclinándose hacia un amanecer final. Las naciones rugen, sus ejércitos marchan, sus gobernantes se jactan. Sin embargo, a pesar de su ruido, el trono permanece inmóvil. Isaías observa cómo los reinos se alzan como olas y se estrellan con la misma rapidez. La marea pertenece al rey, y él la dirige como quiere. Los ojos del profeta arden con la certeza de que ninguna alianza, ninguna arma, ningún imperio puede resistir la mano del Todopoderoso. Ha visto el orgullo de Egipto destrozado, la gloria de Babilonia reducida a polvo, la crueldad de Asiria deshecha, y sabe que el mismo destino aguarda a todo reino que se enaltece por encima de su creador. Aún así, la misericordia está entretejida en la advertencia. Isaías no llama a la destrucción por venganza, llama al arrepentimiento por amor. Incluso los enemigos de Israel están invitados a doblegarse y vivir. La puerta está abierta ahora, pero no lo estará para siempre. En esta visión, vislumbra el fin de la enemistad. Naciones reunidas en el monte sagrado, sus armas transformadas en herramientas de cosecha, sus voces unidas en adoración. Es una escena tan radiante que incluso las cicatrices de la historia se desvanecen a su luz. E Isaías lo sabe. Aquel que le mostró esto jamás ha roto una promesa. Lo que ha visto llegará. La única pregunta es si quienes lo escuchen estarán preparados cuando llegue. Isaías se encuentra en la tensión entre dos mundos, el que es y el que será. Su espíritu se siente expandido, atraído hacia ese horizonte prometido, incluso mientras sus pies permanecen sobre las calles agrietadas de una ciudad agotada. Ha visto demasiado para vivir como si el presente fuera todo lo que hay. Las imágenes arden en su mente: el trono, el siervo, el remanente, las naciones en paz. No son sueños, son inevitables, pero con la visión viene la carga. Cada amanecer es un recordatorio de que la ventana de la misericordia sigue abierta, y cada atardecer es un recordatorio de que se está cerrando. Siente el peso de cada día que pasa, la urgencia de un reloj que no marca lo suficientemente fuerte como para que la mayoría lo oiga. Quiere sacudirlos, gritar: ¡despierten! El rey está en camino. Las calles rebosan de comercio y charlas, pero los oídos de Isaías están sintonizados con otra frecuencia, el latido constante de la eternidad. En su ritmo, escucha el paso del plan de Dios, pausado pero imparable, sin demoras, sin vacilaciones, sin errores. Cada paso avanza hacia la plenitud que ha visto. Pasa por las puertas de noche, observando las antorchas parpadear en el viento. Cada luz es frágil, se apaga con facilidad. Sin embargo, en su mente, ve la luz que se acerca y que ninguna oscuridad podrá vencer. Una luz que inundará las naciones, borrará la noche y revelará todo lo oculto. La voz del profeta se vuelve más directa, más aguda que antes. No hay tiempo para suavizar las cosas cuando la tormenta ya se vislumbra en el horizonte. Les dice claramente: sus decisiones ahora son semillas y crecerán en alegría o en juicio. No pueden sembrar rebelión y esperar el fruto de la paz. Aún así, para quienes escuchen, la promesa permanece inquebrantable. Los brazos del rey están abiertos. El camino sigue despejado. La invitación sigue siendo real. E Isaías no dejará de proclamarla hasta el último momento, cuando la voz del hombre sea ahogada por la voz de Dios. El viento del desierto le azota el rostro, pero Isaías no se inmuta. Ahora conoce bien el desierto, su quietud, sus peligros, su claridad. Es aquí, lejos del ruido de la ciudad, donde llegan los mensajes sin filtros. Y esta noche, el mensaje está cargado de gloria y dolor. Vuelve a ver al siervo,
pero no en la agonía de Isaías 53. Esta vez, se yergue victorioso, revestido de majestad, mientras las naciones, como arroyos, fluyen a sus pies. Sin embargo, incluso en la gloria, las marcas de su sufrimiento permanecen. No son imperfecciones, son el cimiento de la corona. El profeta observa cómo los reyes se quitan las coronas en su presencia, cómo los guerreros deponen sus armas, cómo los orgullosos se inclinan no por miedo, sino por reverencia. Aquel que ven es a la vez cordero y león, ambos traspasados y entronizados. El pecho de Isaías se llena de la certeza de que este es el momento hacia el que se inclina toda la historia. Cada profecía, cada promesa, cada lágrima ha estado avanzando hacia esta revelación. Y, sin embargo, él sabe que para algunos, este día será el cumplimiento de su esperanza. Para otros, será el derrumbe de su engaño. La visión lo atrapa hasta que apenas puede respirar. El sonido de la adoración se extiende como olas. La luz del trono disipa toda sombra, y por un instante, olvida las calles, la burla, el peso. Solo puede ver el rostro de aquel que viene. Y cuando la visión se desvanece, la carga vuelve más pesada que antes. Debe decírselo. Debe seguir diciéndoselo. Porque cuando llegue ese día, será demasiado tarde para prepararse. La ciudad desconoce que los ángeles se encuentran en sus confines, invisibles pero listos. Isaías siente su presencia en momentos de quietud, como si el aire mismo esperara una orden. El regreso del rey no será una sorpresa para el cielo. Será el cumplimiento de un plan trazado antes del amanecer. Recuerda el carbón en sus labios, el fuego que consumió sus excusas, la voz que preguntó, ¿a quién enviaré? Esa pregunta aún resuena en su espíritu, y la respuesta no ha cambiado. Aquí estoy, envíame. Aunque se nieguen a escuchar, aunque le cueste todo. Isaías habla con la seriedad de quien ha estado en la sala del trono. Describe lo que ha visto como si ya estuviera ocurriendo en las calles. Y, en cierto modo, así es. Cada profecía pronunciada es una semilla del futuro plantada en la tierra del presente. La gente se revuelve con inquietud. Algunos reconocen la verdad, pero temen el cambio que exige. Otros la rechazan de plano, reacios a admitir que sus reinos son de arena. Pero unos pocos, siempre unos pocos, perciben algo más profundo. Sienten la fuerza de la eternidad en sus palabras. El profeta sabe que estos pocos son las brasas que impulsarán el fuego. Son la razón por la que soporta las burlas, las amenazas, el cansancio. Porque si la palabra del Señor encuentra un solo corazón dispuesto, no regresará vacía. Isaías alza la vista una vez más hacia el horizonte, escudriñando la distancia, como si pudiera vislumbrar el primer destello de la llegada del rey. Y aunque aún no ve nada, sabe, más allá de la vista, más allá de la duda, que el día se acerca. El tiempo se siente extraño cuando llevas un mensaje de la eternidad. Isaías vive el presente, pero habla como si el futuro ya estuviera grabado en piedra. Y en verdad, lo está. Quien le dio la visión es el mismo que tiene cada momento en sus manos. Recorre las calles exteriores de la ciudad, donde los viajeros traen rumores de guerras lejanas, reinos derrumbados y poderes cambiantes. Para ellos, estas son noticias del día. Para Isaías, son confirmaciones. Los primeros temblores antes del terremoto. Las palabras del profeta interrumpieron las conversaciones como un viento repentino. Los reinos de este mundo pasan, pero el reino de nuestro Dios permanecerá para siempre. Les habla del monte del Señor, donde se reunirán todas las naciones, donde las espadas se convertirán en arados, y la paz no será un tratado, sino una forma de vida. Le preguntan cuándo. No puede decírselo. No porque no lo sepa, sino porque la pregunta no tiene sentido. El cuándo no es tan importante como el qué. Lo que serás cuando llegue ese día. Isaías les advierte que la preparación no se trata de tiempo, sino de alineamiento. Cuando venga el rey, no tendrán tiempo para reorganizar su corazón. Esa obra debe hacerse ahora, en los días cotidianos, en las decisiones silenciosas que nadie ve. Algunos perciben su advertencia como una carga. Otros la perciben como un regalo, una oportunidad de estar preparados, de ser observados, de vivir el momento no con miedo,
sino con alegría. El profeta los deja con una imagen grabada a fuego en sus mentes. El rey cabalgando victorioso, con su manto teñido de sangre, sus ojos como fuego, su nombre fiel y verdadero. Y con esa imagen, sigue caminando. Isaías aprendió que la profecía no se trata de predecir eventos, se trata de revelar el corazón de Dios. Cada visión, cada palabra, cada advertencia ha sido una invitación, a veces severa, a veces tierna, a regresar a Él. Piensa en las generaciones venideras, en quienes leerán sus palabras en tiempos de oscuridad, en quienes se aferrarán a ellas como a una cuerda en la tormenta. Sabe que estos pergaminos no son para los archivos, son para el campo de batalla del alma. El profeta no se hace ilusiones sobre el camino que le espera. Vendrán más rechazos, más burlas, más noches solitarias, pero ha visto demasiado como para volver atrás. El carbón lo ha marcado, el fuego lo ha reclamado y la voz lo ha enviado. Su vida ya no le pertenece. La ciudad a sus espaldas brilla en la luz que se desvanece, sus puertas cerrándose al anochecer. Sabe que un día, esas puertas se abrirán a una luz mayor, una luz que nunca se apagará. Hasta entonces, su tarea es clara: seguir hablando, seguir advirtiendo, seguir llamándolos a casa. El corazón de Isaías late con una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por quienes se alejarán, esperanza por quienes escucharán. Ambas son santas, ambas son parte de la carga que lleva. Y mientras desaparece en la noche, las palabras resurgen en él, las mismas palabras que iniciaron su viaje. Aquí estoy, envíame. Esta vez, no son solo una respuesta a una pregunta, son el himno de su vida. En la oscuridad, el sonido de sus pasos se desvanece, pero el eco de su mensaje no. Seguirá moviéndose, seguirá llamando, hasta el día en que el rey regrese. Las palabras de Isaías aún arden porque no están atrapadas en el pasado. Son la voz de Dios que te busca ahora. Has visto el peso del juicio, la belleza de la misericordia y la esperanza inquebrantable del Rey que viene. No dejes que este momento se desvanezca. Suscríbete a este canal, sigue a Jesús con todo tu corazón y comparte este mensaje con quien necesite escucharlo hoy. Soy Oliver, y es un honor acompañarte en este camino hacia su luz. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente fiel, despierto, y deja que tu corazón esté listo para el día en que Él te llame.